Durante esta clase vamos a ver la teoría sobre la unidad 4 del programa del curso Regresión lineal. En este caso vamos a iniciar con la regresión lineal simple y vamos a hablar sobre el tema de correlación. Las dos muy ligadas, cuyos análisis se deben hacer al mismo tiempo. Entonces, lo primero que debemos saber sobre el análisis de regresión y análisis de correlación es que las variables que vamos a hacer el análisis deben ser variables cuantitativas. Si en el análisis que debemos hacer existen variables cualitativas, entonces estas deben ser transformadas. La transformación de variables la vamos a ver en temas posteriores de esta unidad 4 del curso. Por esta razón, entonces, nosotros podemos hacer el análisis de dos variables cuantitativas por medio de un análisis de correlación simple, en donde tomamos las dos variables y medimos qué tipo de relación tienen las dos. Al decir qué tipo de relación tienen, hablo de tres factores importantes. El primero es si existe relación entre las dos variables que estoy analizando. El segundo es qué tipo de relación o asociación tienen, es decir, si es positiva o negativa. Y tercero, la fuerza de esa relación, qué tan fuerte o débil es la relación de estas dos variables. Posterior a un análisis de correlación, debemos hacer un análisis de regresión, cuyo sentido u objetivo al final de cuentas es predecir. Y entonces, como el objetivo principal del análisis de regresión es la predicción, lo que vamos a hacer nosotros es la creación de una curva que se le llama recta lineal, denominada y igual a a más bx. Y voy a tomar esas dos variables xy y voy a ir a medir o a realizar una ecuación, la cual me funciona al final de cuentas para hacer pronósticos o predicciones. Esa ecuación que denominé y igual a más bx va a estar representada por una nube de puntos o un diagrama de dispersión, que como se vio en la estadística 1, el diagrama de dispersión lo que mide la relación entre dos variables distintas, pero que se relacionan. Si no hay relación entre variables, el diagrama de dispersión me lo va a indicar. Y es lo que vamos a ver en la filmina posterior. Estos puntos que están aquí, lo que nos indican son intervalos x1, y1, en donde cada punto interseca en un punto en el eje y en el eje x. Esta variable x y esta variable y se denominan variable independiente, variable x, y variable dependiente, variable y. ¿Por qué? Porque recuerden que la ecuación de regresión lineal indica que y es igual a a más bx. Es decir, y cambia de acuerdo al valor de x. De esta forma, por eso y depende de x. Entonces es la variable dependiente. Mientras que x es independiente. Así pues, al hacer el análisis de dos variables y las relaciono, pueden surgir un montón de tipos de diagramas de dispersión. Cada uno de una forma distinta y cada uno se analiza de esta manera en que lo voy a analizar ahorita. Resulta que el diagrama de dispersión, esta nube de puntos, van creando ya sean líneas, si son regresiones lineales, todo lo que está a la izquierda se denomina regresiones lineales, sigan cierta linealidad en sus datos, mientras que lo que está a la derecha son regresiones no lineales que toman otro tipo de forma. Por ejemplo, esta es curvilínea, ya sea ascendente o descendente, negativa o positiva, y esta, por ejemplo, es parabólica. Este tipo de relaciones
a mi derecha no son regresiones lineales. Es decir, si nosotros al analizar variable XY obtenemos el diagrama de dispersión y obtenemos algo como esto, que no es lineal, entonces no podríamos hacer el análisis de regresión ni de correlación, como lo vamos a ver en la práctica. Tendríamos que hacer otro tipo de análisis para poder revisar esas curvas. Recuerden que al final de cuentas, para que haga una regresión, la regresión me ayuda a predecir. Entonces, si yo no tengo linealidad en mis datos, entonces no puedo ir a utilizar una curva de predicción lineal como la que vamos a ver con la regresión. Para este tema, nosotros vamos a ver en la unidad 5 otro tipo de formas de hacer pronósticos cuando no tengo regresiones lineales. Por ahorita entonces nos vamos a enfocar en el tema de la regresión lineal, es decir, de puntos que siguen cierta linealidad. Y por ejemplo, nos vamos a este primero. Este primero, vean que son una serie de puntos que siguen una cierta tendencia positiva, es decir, ascendente, ¿verdad? Cada uno de estos puntos que están formados con X1, Y1, X2, Y2, etcétera, van ascendiendo y están alrededor de una línea de tendencia. Esta línea de tendencia siempre se crea en un diagrama de dispersión para que nos pueda indicar cómo se comportan los datos o cómo se están comportando los datos. De esta manera saber que tengo una curva o tengo una recta. Ahora, si sigue una recta como esta, entonces podemos decir que la regresión es lineal y además de esto yo puedo agregar otras cosas respecto a este primer gráfico. Puedo decir que la relación es positiva porque la línea va ascendiendo o los puntos van ascendiendo. Entonces, positivo, recuerden que es otro tipo de análisis que se hacen con la correlación. Otro punto importante acá es que yo puedo decir, ya que los puntos están relativamente cercanos a esta línea de tendencia, que es posible que la relación sea fuerte. Y vean lo que acabo de decir, es posible. Eso indica que puede ser, pero ¿cómo lo confirmo? Lo confirmo con el análisis de la correlación. ¿Y cómo hago un análisis de correlación? Lo hago por medio del coeficiente de correlación. Y en estadística 1 se vio este coeficiente. Es el R. El R es un coeficiente que analiza variables X, Y. Y precisamente me da un valor entre 0 y 1 que indica si es cercano a 1 que la relación es fuerte. Así que si yo hiciera el análisis de este diagrama de dispersión que está aquí, es muy posible que el R me dé alto. Pero resulta que también existen relaciones perfectas. ¿Y qué es una relación perfecta? Es una relación como cada uno de los puntos están encima de una línea de tendencia central como es esta. Y una relación perfecta se consigue cuando el R es exactamente 1. En este caso el R es positivo porque vean que tenemos una relación positiva. Está ascendiendo los datos, van de acá abajo, casi en el eje 0, hasta arriba, van ascendiendo. Son positivos. Mientras que caso contrario están los otros dos gráficos. Abajo de ellos vean que los puntos en lugar de ir ascendiendo bajan. Si hiciéramos la línea de tendencia central encontramos que van descendiendo y esto me indica que la relación es negativa entre ellos dos.
que indica que una relación sea negativa o positiva o qué consecuencia trae. Básicamente, si es positiva, si X sube, Y también sube. Eso es lo que nos indica. Entonces, si yo tengo un valor de X2 y Y3, yo tengo un valor de X4, Y va a ser 6. Y así va pasando, porque van subiendo los dos al mismo tiempo. Mientras que si la relación es negativa es lo contrario. Si, por ejemplo, yo tengo que X asciende, tiene un valor más alto, X igual 15, Y vean donde aquí va bajando. Mientras que cuando X era 5, por ejemplo, entonces Y va a tomar un valor más alto, porque vean que el punto, este punto en donde yo digo que está en 5, vean que está mucho más arriba Y. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, una relación negativa que cuando una sube, la otra baja. Así es como funcionan las relaciones negativas. ¿Y cómo me doy cuenta? En el diagrama de dispersión me doy cuenta porque van bajando los puntos, pero ¿cómo me doy cuenta con R? Bueno, los R, el coeficiente de correlación, son negativos. De esta forma también tendría una relación lineal negativa perfecta si todos estuvieran encima de la línea central. ¿Y qué pasa si me ocurre algo como esto cuando hago el diagrama de dispersión? Bueno, lo que sucede aquí básicamente es que no hay relación entre las variables. Si mis datos están acostados, están de forma horizontal, no suben ni bajan como aquí arriba. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que no hay relación o la relación es bastante débil. Entre más cercanos estén los puntos de esta línea central, más puedo indicar que no existe relación entre las variables. Entre más dispersos estén estos valores, es posible que exista algo de relación, pero es muy débil. De hecho, una relación tan débil tampoco funciona para poder predecir. Porque recuerden que el coeficiente de correlación no predice, pero sí me indica la relación entre las variables. Y al indicarme la relación entre las variables, y yo sé que esa relación es débil, entonces no tiene sentido hacer un análisis de regresión lineal, ya que sé que la relación entre las variables es débil. Es decir, no podría decir que yo tomando a X o teniendo un valor de X voy a ir a predecir a Y, porque no hay buena relación entre esas dos variables. Y bueno, ¿qué significa esta curva de regresión lineal? Esta curva de regresión lineal se hace por un método que se llama método de mínimos cuadrados. Ese método funcionan tanto las fórmulas que existen en esta presentación en el libro como el método de obtenerlo por medio del diagrama de dispersión en Excel. Los dos utilizan este método de mínimos cuadrados y básicamente lo que hace es ir a encontrar dentro de todas las curvas que puede tener una regresión lineal, encontrar la que hace un mejor ajuste. ¿Y qué significa una curva que haga el mejor ajuste? Lo que sucede es que existen las dispersiones o las variabilidades menores respecto a mis datos pronosticados. Es decir, toma los datos históricos y basado en ellos, toma el mejor de todos, el que tiene el menor error, la menor variación, para indicarnos que esa es la recta que mejor predice. Entonces eso es básicamente lo que hace los mínimos cuadrados, el que mejor predice. Y entonces nos encontramos con que hay muchas rectas alrededor de este eje XY, hay muchas rectas, aquí pueden salir muchas rectas, pero yo voy a encontrar la perfecta, la que hace el mejor ajuste. Entonces muchas veces yo les voy a indicar que encuentren la recta de mejor ajuste. Es precisamente la recta de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados lo que deben realizar ahí.
Y entonces yo ya les dije que es una recta de regresión lineal simple. Ustedes toman la ecuación y es igual a más bx y empezamos a buscar los factores de cada uno de ellos. Ya indicamos que la variable y es la variable dependiente. ¿De quién depende? De x. X es la variable independiente y de ahí tenemos dos elementos más en mi curva. Una es A y A es la intersección con el eje Y. Mientras que B es la pendiente de la recta. ¿Qué es una pendiente recta? Ya ustedes saben en matemática que la pendiente es la que me indica qué tan arriba o abajo se encuentra la línea de tendencia central, como la vimos aquí. Entonces, la pendiente de esta recta. Acá, por ejemplo, A sería la intersección aquí con el eje Y, exactamente A estaría acá, en este punto, donde interseca esta línea central, y la pendiente, entonces, lo que podríamos decir aquí es que es negativa. Además, tiene cierto ángulo, y eso es precisamente lo que se obtiene por medio de la curva de regresión lineal. Y bueno, estas son dos fórmulas que se utilizan. En la siguiente filmina van a ver una fórmula más distinta. Básicamente es poder obtener el valor de A y B por medio de fórmula estadística. En el diagrama de dispersión que en el video de la práctica vamos a ver, podemos obtener la curva de regresión lineal mediante el Excel sin necesidad de hacer las fórmulas estadísticas. Pero también podemos hacer las fórmulas estadísticas y obtener esos valores. Así que cualquiera de las dos formas es posible que se deban utilizar en este curso. Pero bueno, no vamos a utilizar esta fórmula grande de B, que es una forma de obtenerlo, este sistema de ecuaciones, sino vamos a utilizar la de la siguiente filmina, que es esta. Es un poco más pequeña y lo que hace es utilizar a R, sabiendo que R es el coeficiente de correlación que se tuvo que haber obtenido desde el principio. Y lo que hace B es tomar a R y multiplicarlo por las desviaciones estándar de cada una de las variables. Variable Y entre variable X. Y así se obtiene de la misma manera, en donde teniendo ya a B, voy a ir a obtener los promedios de Y y de X. Y así obtengo a A. Ok, entonces de esa forma yo obtengo la recta de regresión lineal, sabiendo cuál es la recta, entonces yo podría predecir. Pero recuerden que lo importante es que antes de poder predecir hay que analizar dos fórmulas muy importantes. Una es el coeficiente de correlación, R. ¿Para qué me servía R? R sirve para analizar la relación o asociación entre dos variables. ¿Qué me dice R? R me dice si la relación existe entre las dos variables. Porque recuerden que si teníamos un diagrama de puntos en donde teníamos cada uno de los puntos de forma horizontal, decimos que ahí no va a haber relación. O si el R es igual a 0, ya ahí vamos a decir que no existe relación entre las variables. Pero si tenemos cualquier otro tipo de curva lineal, entonces vamos a decir que existe una relación de 0.5, por ejemplo. Entonces el R de 0,5 me está indicando que existe una relación. Ahora, lo que me dice el R también es la dirección de esta asociación. Es decir, si es positiva o negativa. Claro, con los diagramas de dispersión también pudimos observar
si los puntos van ascendiendo o van descendiendo. De esta forma sabemos si es positiva o negativa. Y el tercer punto es el grado de intensidad, es decir, qué tan fuerte o tan débil es la relación entre las variables, que es algo muy importante conocer para poder predecir. Entonces, si sabemos que la relación es débil, no podríamos llegar a predecir, porque la relación entre las dos, aunque existe, es muy débil y es muy posible que no vaya a obtenerse información real en el pronóstico. Realmente es al final de cuentas lo que necesitamos. Sabiendo que la relación es débil, sabemos que la relación entre X y no es lo suficientemente fuerte para poder ir a pronosticar después con una regresión lineal. Entonces, cuando se les pide que vayan a interpretar el coeficiente de correlación, básicamente son estos tres tipos lo que deben de indicar. Entonces, el coeficiente de correlación, que se llama de Pearson, es un valor que toma un valor entre 0 y 1. Es decir, el máximo que puede ser es 1 y el mínimo es 0. Pero hay un detalle. Recuerde que existen relaciones positivas como esta, donde van ascendiendo, y negativas como esta. Cuando hablo positivo, los R's son positivos, pero cuando son negativas, los R's son negativos. Entonces, por eso es que el R puede tomar valores de -1 a 0 y de 0 a 1, donde de -1 a 0 tenemos relaciones negativas y de 0 a 1 tenemos relaciones positivas. Sabemos que el 0 indica que no hay relación, no hay correlación entre las variables. Entonces, ¿de qué forma sé que la relación entre las variables es fuerte o débil? Estamos acá en el lado positivo de la correlación, es decir, tenemos correlaciones positivas, van ascendiendo los puntos en la nube de puntos o diagrama de dispersión y resulta que nosotros en algún momento tenemos que decir si la relación es fuerte o débil. Como toma valores entre 0 y 1, entre más cercano al 1, nos damos cuenta que las relaciones son fuertes. Pero ¿en qué momento hago la diferencia? En el punto 5. Entonces, si yo tengo de 0,5 hasta 1, mi R va de 0,5 hasta 1, estamos hablando que la relación es fuerte. Podemos incluir el 0,5, pero nada más que el 0,5 es relativamente fuerte, ¿verdad? Ya es moderado. No hay una relación sumamente fuerte, pero es moderadamente fuerte. Mientras que si yo tengo valores de R entre 0 y 0,5, estamos hablando que son relaciones débiles. Y lo que sucede con relaciones débiles es que yo no debería de ir a pronosticar una variable XY en donde mi correlación fue débil. Ahora recuerden que este es el lado positivo, pero existe también la correlación negativa en donde mis valores van descendiendo, como sucede en este caso. Entonces, mis R's van a ser negativos, pero es realmente el mismo sentido. Vamos igual. Cuando una relación es fuerte, cuando supero el valor de menos 0,5 hasta 1. Entonces, si tengo un R igual a menos 0,7, podemos indicar que la relación es fuerte. Recuerden que el 0,5 negativo también es una relación moderada, es relativamente fuerte. Y si yo tengo R's entre 0 y menos 0,5, de igual forma son relaciones débiles. ¿Cuál es más fuerte? ¿El -1 o el 1? Los dos son iguales de fuertes, nada más que uno
es una relación positiva como esta y otra es una relación negativa como esta. ¿Cuál es más fuerte, el menos 0,5 o el 0,5? Los dos son iguales, nada más que son una relación negativa y la otra es una relación positiva, que realmente son los datos los que me dicen si es positivo o negativo. Y lo vamos a ver desde el diagrama de dispersión. Y el R en sí, cuando yo lo analice, va a ser negativo, su signo, o va a ser positivo. Y bueno, esta es la fórmula estadística para obtener el R. Básicamente lo que hace es tomar cada observación en X y le resta su promedio, hace la sumatoria de ellos y luego multiplica el Y menos su promedio y de igual forma hace la sumatoria de ellos. Las multiplicaciones de ellos entre n-1 por sus desviaciones estándar. El R, bueno, podemos obtenerlo de esa manera, pero realmente nosotros vamos a obtenerlo por la fórmula de Excel. El coeficiente de correlación es uno de las fórmulas más importantes para poder analizar la relación entre variables, pero también existe otro que se llama covarianza. La covarianza se usa mucho en análisis de ANOVAs. Y resulta que es algo muy parecido al coeficiente de correlación, nada más que siempre va a tomar valores positivos. Entonces, resulta que esta covarianza lo que hace es ver cómo varían las variables X, Y juntas. Y esa es la fórmula. En todo caso, si analizamos la covarianza, de igual forma vamos a ver el análisis en Excel. Y por medio de la covarianza yo podría obtener el R. Y este factor sí es imprescindible en un análisis de regresión lineal. Cuando ustedes necesitan hacer pronósticos, recuerden que deben de analizar si los datos se comportan de forma lineal. Eso es lo primero. Lo segundo es analizar la correlación, si es fuerte. Si es débil, sabemos que entonces no se recomienda continuar porque la regresión no saldría bien. Pero este factor de coeficiente de determinación, R cuadrado, es imprescindible antes de hacer pronósticos. Entonces, vamos a analizar tendencia, si es lineal, luego el R y posterior el R cuadrado. Y este coeficiente de determinación lo que hace es básicamente medir cómo se comporta la fórmula de regresión lineal para pronosticar. Y es un valor que va de 0 a 1. Entre más cercano al 1, entonces indicamos que la curva es mucho mejor para predecir. Y por eso dice ahí que esta medida ayuda a verificar qué tan bueno es el ajuste que se ha realizado. Este R cuadrado, si es cercano a 0, entonces indica que la curva no funciona para predecir. Y por más que nos indique que el R tiene una relación fuerte, o sea, la relación entre las dos variables es fuerte, y mi coeficiente de determinación indica que la curva no funciona para predecir, es decir, su valor es cercano a 0, entonces no podemos predecir. Básicamente es el que da la orden o el punto final para decir si se predice o no. Es decir, yo no puedo predecir sin antes analizar el R cuadrado. Y eso es muy importante para los análisis que van a hacer ustedes. Y bueno, básicamente el R cuadrado, estas dos formas de obtenerlo, por medio de la varianza explicada entre la variación total o por medio de la suma de cuadrados de regresión entre suma de cuadrados total.
Estas dos, ¿cómo las obtengo? Bueno, aquí hay unas fórmulas y esta fórmula la vamos a ver en la ANOVA. Entonces, en la práctica, vamos a ver de qué forma puedo obtener el R cuadrado también. Pero resulta que nosotros vamos a ver que existe un R cuadrado ajustado que en la ANOVA lo vamos a revisar. Más adelante vamos a ver pruebas de hipótesis para analizar la correlación entre las variables poblacionales. Ahí debemos utilizar una ANOVA y ahí es donde vamos a encontrar esta suma de cuadrados. Entonces es muy importante que lo tengamos por acá porque lo vamos a ver. Realmente nosotros en los primeros ejercicios que vamos a hacer de regresiones vamos a obtener el R cuadrado por medio de la fórmula de Excel. Y bueno, como indiqué, vamos a ver algunas inferencias respecto al coeficiente de correlación. Y la primera que vamos a ver esta semana es la prueba de hipótesis para analizar el coeficiente de correlación. Y recuerda que la prueba de hipótesis lo que se analiza es la correlación poblacional. Entonces, sabiendo qué sucede con la muestra, voy a ir a ver si puedo inferir respecto a la población. Y entonces se pueden plantear hipótesis, por ejemplo, de que existe relación entre las variables poblacionales. Y entonces, como sabemos que para saber si existe una correlación, el R nos podría indicar con el 0 que no existe correlación o no existe relación entre las variables. Entonces, una hipótesis que se puede plantear es si el coeficiente de correlación poblacional es 0, es igual a 0 como hipótesis nula, y si el coeficiente de correlación de la población es diferente de 0. Y entonces esta hipótesis podría ayudarnos a verificar si las poblaciones se correlacionan o no. Básicamente el estadístico es una distribución T. Normalmente entonces vamos a tener n's menores a 30 y para poder obtener esta T necesito el coeficiente de correlación de la muestra. Además vamos a obtener valor crítico, como sabemos, para T necesita grados de libertad y vean que los grados de libertad en una prueba de correlación es n-2, ya que estamos analizando dos muestras. Entonces, para el video de la práctica, vamos a empezar a analizar dos casos en donde vemos cómo se aplica el análisis de correlación, en análisis de regresión y esta prueba de hipótesis.